Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos un viernes más en un nuevo webinar de IAB Spain. Muchas gracias también a nuestro asociado Weborama por traernos esta temática tan interesante. Hoy tenemos un webinar especial titulado Weborama Life Stage, conocer a tus consumidores nunca ha sido tan fácil, y tenemos el lujo de poder contar con Raquel López, responsable de Data y Activación en Weborama, y con Javier Balbuena, director comercial en Weborama. En el webinar de hoy vamos a descubrir cómo a través de la inteligencia artificial nos permite identificar los importantes momentos de la vida de vuestros consumidores e interactuar con ellos. Nada, no les robo más tiempo. Javier y Raquel, si queréis uniros y empezamos ya la sesión. Hola, buenos días. Gracias, Vicente, por la Buenos introducción. días. Buenos días a todos las personas que estén conectadas desde casa o trabajo y bueno, que han tenido la motivación de conectarse hoy. Si os parece, vamos a empezar el webinar. Primero nos presentamos muy brevemente. Mi nombre es Javier Balbuena y soy, como decía Vicente, director comercial de Weborama España, y me acompaña en el webinar hoy mi compañera Raquel López, que lidera la parte el departamento de data y activación en la compañía. Entonces, empezaremos el webinar, si os parece, con unas breves credenciales de Weborama. Como vamos a hablar fundamentalmente de life stage o momentos de vida, eso tan importante que es conocer a tus consumidores, y que gracias ahora a la tecnología y a esa inteligencia artificial semántica que comentaba también Vicente en la introducción, pues nos resulta más accesible. Pero antes de meternos en faena, sí me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre Weborama. Habrá mucha gente que probablemente nos conozca, pero quizá haya gente que no nos conozca tanto, y entonces, bueno, pues eso es lo que me gustaría un poco comentar con vosotros. Weborama es una empresa francesa y ya lleva muchos años en el sector. Nacimos en el 98 como una empresa panelista web, y a lo largo de la historia pues hemos evolucionado en diversas direcciones, pero sí que es cierto que a partir del 2012, que ya hay una consolidación del ecosistema programático en España y en el resto de Europa, pues la apuesta de Weborama ha sido la data y la tecnología. Eso es lo que está fundamentalmente en nuestro ADN, siempre aplicado a medios, obviamente, pero es la data y la tecnología a lo que nos dedicamos desde Weborama. Ahora, un poquito más adelante, hablaremos precisamente sobre cómo trabajamos esa data, y eso es lo que nos permite, bueno, pues, haber podido llegar a estos life stage, que es lo que ahora sí que nos gustaría comentaros. Brevemente comentaros o hablaros un poco de la agenda que vamos a tener en estos próximos minutos. Hablaremos de estos life stage, de estos momentos vitales. Veremos un poco cómo podemos llegar a ellos gracias a la inteligencia artificial semántica y a esa metodología que aplicamos para poder identificarlos. Luego entraremos de la mano de mi compañera Raquel en la plataforma para que podamos ver in situ algunos de los momentos vitales que nos sirvan de ejemplo y evidenciaros de esa manera cómo lo trabajamos y en qué sentido y cómo lo podemos identificar. Y finalmente veremos unas aplicaciones prácticas, ¿no? Al final todo esto, la idea es que una vez que recojamos todos esos insights podamos llegar a tener una aplicación práctica de los mismos. Abriremos también un turno de preguntas y respuestas, que podéis hacerlo también durante la presentación. Lo podéis ir escribiendo y luego al final del webinar pues abordaremos esas preguntas, tanto Raquel como yo. Así que, bueno, pues si os parece, lo que hacemos es empezar ya con el webinar. Yo empezaría diciendo que desde la aparición del medio digital, hace ya muchos años, igualmente no nos vamos a retrotraer a ese momento, pero desde la aparición del medio digital, que permite, gracias a la interactividad, una comunicación bidireccional entre marcas y anunciantes, entre marcas y sus clientes, los anunciantes y sus clientes, el marketing y la publicidad están centrados en el consumidor. Antes era unidireccional, el entorno digital lo que ha posibilitado es esa comunicación bidireccional, de manera que toda la publicidad y todo el marketing está centrado en ese consumidor.
Así que, de acuerdo a esa máxima de user-centric, por decirlo así, para las marcas es importante descubrir y saber acerca de la vida de sus clientes. Los clientes pueden ser los mismos, pero su vida obviamente va cambiando. Sus circunstancias cambian y estas circunstancias y eventos pues, modifican el comportamiento de dichos consumidores y sus hábitos de consumo. También los modifican. Así que hay algunos eventos propios, que son propios del discurrir habitual o normal de la vida, ¿no? Como puede ser pues, el buscar casa o un cambio de trabajo o una jubilación. Hay otros que, por el contrario, tienen un carácter más excepcional. Quizá una o dos veces en la vida, por ejemplo, pues, casarse o separarse, o un primer trabajo, crear un negocio. Estos eventos más excepcionales representan oportunidades únicas para las marcas, también para crear vínculos incluso emocionales con esos consumidores, ¿no? Y bueno, existen también esos otros momentos vitales situados en una ventana limitada del tiempo, en los que para prepararse para esos eventos pues se necesita más o menos un periodo de tiempo más o menos más largo o menos largo, como por ejemplo puede ser pues, la preparación de una boda, que es una ventana limitada en el tiempo y lleva unos meses de preparación o unas semanas para prepararse para una mudanza, por ejemplo. Y luego pues hay otros tipos de eventos que aparecen en la vida de los consumidores o con los que se encuentran y que de uno u otro modo pues también afecta a sus hábitos de consumo. Me refiero pues a acontecimientos como pueden ser repetitivos o periódicos repetitivos a lo largo de los años, como puede ser un San Valentín o un Black Friday, ¿no? O Navidades, y que son todos los años se repiten, y otros pues más esporádicos, puede ser pues, una cumbre o un mundial de fútbol, unas olimpiadas. En cualquier caso, lo que es importante es que las marcas deben saber identificar estos momentos de sus consumidores a priori para poder anticiparse y poder estar ahí estar justo en el momento adecuado, ¿no? Al final los life stages son vitales y, bueno, nunca mejor dicho, para ayudar a construir una estrategia centrada en el consumidor o usuario. Vemos un par de ejemplos en la siguiente slide pues, por ejemplo, hay dos momentos vitales, como puede ser la jubilación. Pues ahí son momentos vitales que generan nuevos hábitos de consumo o incluso compras únicas asociadas a ese momento, ¿no? En el ejemplo que vemos ahí en la parte derecha de la pantalla, vemos que en el momento de la jubilación pues, pueden surgir hábitos de consumo o compras específicas como las que vemos, pues contratar un crucero, comprar o vender un vehículo, ¿no? para esa nueva etapa, o contratar seguros, o trabajar con las inversiones del patrimonio que has podido acumular, o todo lo relacionado con la salud, obviamente. Y en el otro ejemplo, pues también vemos una serie de compras asociadas o de consumos muy específicos asociados a esa etapa vital. Bien, ¿cómo trabajamos e identificamos estos momentos vitales y estos comportamientos asociados a estos momentos tan específicos, ¿no? Pues bueno, bien, lo hacemos a través de la ciencia de las palabras. En Webourama llevamos trabajando más de 10 años en una metodología basada en el procesamiento y análisis de los textos a través de la inteligencia artificial y del NPL, o el procesamiento del lenguaje natural. A través de estas dos herramientas o tecnologías, lo que hacemos es analizar a qué contenidos están expuestos los usuarios cuando navegan por Internet, lo cual nos permite obtener mucha información sobre quiénes son esos usuarios. O sea, los contenidos a los que están expuestos nos dan toda esa información, nos permite saber cómo son esos usuarios, qué les gusta, qué intereses tienen, qué no les gusta, cuáles son sus costumbres, sus hábitos de consumo, etc. A ver, está enunciada de manera muy breve la metodología, como os acabo de decir, ese análisis semántico de los contenidos en formato texto a los que se están expuestos, pero bueno, para profundizar un poquito más en la metodología, para profundizar más y mejor, pues a lo que voy a hacer ahora es cederle la palabra a Raquel, compañera que, como os comentaba, lidera el departamento de Data y Activación. Nos va a contar un poquito más en detalle cómo trabaja esa metodología para poder identificar todos estos momentos vitales. Así que, Raquel, si te parece, te cedo la pelota. Sí,
A ver, buenos días a todos. Efectivamente, lo que estamos haciendo desde Webograma, y no ahora, sino que es una metodología que venimos utilizando desde, pues básicamente desde los inicios de la compañía, evidentemente evolucionando a medida que la tecnología nos va abriendo más puertas y más posibilidades, pero digamos que en el ADN de Webograma siempre ha estado el análisis semántico y el análisis contextual. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido pues, dar un pasito más y beneficiarnos de todas las capacidades y posibilidades que la inteligencia artificial semántica en este caso nos aporta y nos ofrece, ¿no? Entonces, por hacerlo muy esquemático y sencillo, sobre todo, aunque no es nada sencillo, y si me oyen los lingüistas y data scientists de Francia probablemente me dieran algún que otro capón, pero por hacerlo sencillo, al final lo que estamos haciendo es recopilar y leer todo el contenido que encontramos en la base de datos que está compuesta por más de 200 millones de URLs activas. Esto quiere decir que las URLs que tenemos, obviamente, para llegar a estos volúmenes son de todo tipo de naturaleza, desde prensa, blogs, foros, en fin, todo tipo de URLs que no dominios, hablamos de URLs, que nos permiten tener una base lo suficientemente grande como para poder recopilar todas esas palabras y sobre todo analizarlas. Se trata de analizar y entender la relación que existe entre cada una de las palabras que nos estamos encontrando. Las palabras sabemos que se relacionan entre sí, las analizamos siempre de dos en dos y analizamos cosas como pues, el número de veces que se repiten las palabras, el número de veces que las palabras aparecen una junto a otra. Siempre pongo el mismo ejemplo, que no es lo mismo encontrarme la palabra coche y 3 después la palabra seguro, o la palabra coche y 18 palabras después la palabra seguro, porque lo que necesitamos es entender el contexto y necesitamos saber si estamos hablando de un seguro de automóvil, de coche, o de la seguridad del coche, ¿vale? Y este punto es importante, y este punto es lo que la inteligencia artificial semántica nos está ayudando a entender, diferenciar los contextos, que es vital en el medio en el que nos estamos moviendo, ¿no? Una vez que hemos conseguido analizar todas esas relaciones entre las palabras, pues al final lo que estamos haciendo es organizarlo en clústeres, agruparlo en clústeres, que no deja de ser segmentos o temáticas, si queremos, ¿no? De esa forma, pues tendríamos un segmento auto, un segmento seguros, un segmento deportes, etcétera, ¿no? Pero lo siguiente que estamos lo siguiente que estamos haciendo ya es categorizar también ya no solo las palabras, sino las URLs que estamos analizando. O sea, al final lo que queremos es saber qué contenido, de qué están hablando todas las URLs que analizamos. Y en base a esta categorización que hemos hecho de las palabras, somos capaces de a su vez clasificar todas estas URLs, ¿no? El siguiente paso en este proceso de trabajo, pues evidentemente sería construir unos segmentos de audiencias que sean activables. A día de hoy todavía podemos seguir trabajando con cookies, con lo cual tenemos siempre la posibilidad de construir segmentos de audiencias basados en cookies, pero desde principios de año, finales de año pasado, tenemos también la capacidad de trabajar segmentos basados en URLs. La metodología es exactamente la misma, digamos que lo que estamos calificando y cualificando son o bien cookies o bien URLs, pero la metodología que hay por detrás es la misma. Y como digo, a día de hoy, pues de momento podemos seguir trabajando en las dos vías, ¿no? En esta animación, lo que veis es un poco lo que os acabo de explicar en base a esta metodología, pero representado gráficamente, ¿no? Digamos que lo que haría nuestro motor semántico sería un crawler del contenido al que se enfrenta y empezaría a identificar todas aquellas palabras que le resultan relevantes. Obviamente hay una serie en toda esta metodología hay un filtrado previo y todo lo que son artículos, preposiciones, es decir, palabras que no aportan significado al contenido se quedan siempre fuera. Pero del resto de palabras que analizamos,
lo que la herramienta hace es interpretar cómo se están relacionando y cómo de específicas son con respecto a los segmentos que estamos creando. Esto es lo que nosotros consideramos o llamamos el grado de especificidad de las palabras. No es lo mismo tener una palabra muy nicho y muy específica de un contenido, de un contexto, que tener una palabra mucho más genérica. No es que sea ni bueno ni malo, simplemente es que nos va a definir el grado de afinidad que estamos creando en nuestro segmento. Si os fijáis aquí, las palabras las están categorizando en 3 colores, son verde, naranja y rojo. Digamos que las verdes son palabras muy específicas al contenido o al contexto que estamos trabajando o analizando. Las naranjas estarían un poco más balanceadas, no serían genéricas, pero bueno, tampoco serán súper nicho. Y sin embargo, las rojas son palabras mucho más amplias, mucho más ambiguas. Es decir, la palabra arte, por ejemplo, pues, puede referirse a un contexto como este, centrado en un artículo sobre el Museo del Louvre, o no, puede ser, tiene muchas más acepciones y tiene muchos más significados que pueden, digamos, distorsionar un poco el análisis. Entonces, lo que hace nuestra metodología es, bueno, categorizarte esas palabras para que seamos nosotros, que siempre tiene que haber un punto humano en todo esto, al final, poniendo un poco de cordura y dándole un poco de sentido a toda la tecnología que estamos trabajando, que sea un equipo humano el que decida, oye, yo ya te he dicho que esta palabra es muy genérica, ahora decide tú si es relevante o no para el análisis que estás haciendo. Es decir, jugamos un poco también con esa afinidad y somos capaces de dar un grado de afinidad a todos los segmentos que vamos creando. Lo que voy a hacer ahora es directamente, en vez de enseñaros la plataforma, o mejor dicho, el website que hemos creado con todos estos segmentos que os comentaba antes, Javi, en vez de enseñaroslo en un PowerPoint, que es bastante más tedioso, lo que voy a hacer es irme directamente a la web que tenemos creada, que es mucho más visual, para que podáis ver esos 16 momentos vitales en la vida de todos y cada uno de nosotros que hemos desarrollado con esta metodología que os acabo de contar. Al final, somos capaces de identificar en qué momento se encuentra el usuario, en qué momento de su vida se encuentra en función del contenido que está consumiendo, del contenido que lee y del contenido al que se expone, ¿no? Entonces, bueno, hemos identificado pues cosas, pues lo que os decía Javi, ¿no? Mudarse, casarse o separarse, vivir en pareja, encontrar un nuevo trabajo, emanciparse, iniciar un negocio, cambiar de trabajo. Son momentos en la vida de todos que tarde o temprano pues vamos a pasar por ellos. Entonces, lo interesante de esto es poder identificar en qué momento se encuentra ese usuario y poderle ofrecer aquel producto o servicio que está demandando y que va a necesitar. Y sobre todo, intentar adelantarnos a ese momento, ¿no? Entonces, por enseñaros algún ejemplo, para que veáis un poco cómo lo estamos haciendo. Vale. Si os fijáis, dentro de vida en pareja, por ejemplo, que es uno de los 16 Key Life Events que hemos identificado, dentro de él, digamos que hay otra serie de subsegmentos, por llamarlo así, ¿no? Al final, vida en pareja pues, puede estar relacionado con salir, desde un punto de vista de ocio, obviamente San Valentín, el concepto de regalarse cosas, la seducción, la familia política, empezar a tener pues cuentas cuentas corrientes en común, realizar vacaciones y fines de semana siempre desde un punto de vista de pareja. Entonces, digamos que el segmento que hemos creado de vida en pareja pues estaría basado en todas estas categorías que estarían por debajo. Como os decía antes, somos capaces de trabajar la afinidad para cada uno de estos segmentos y lo tenemos categorizado en 4 niveles de score, que vamos desde lo que llamamos interés, el que se informa, engage y el que está más comprometido con este momento en concreto, ¿no? Y como os comentaba, ahora mismo
las opciones que tenemos para trabajar este tipo de audiencias son dos, o bien usuarios, que serían cookies en este caso, o bien podríamos trabajarlo desde un punto de vista de URLs, ¿vale? Evidentemente, las URLs estaríamos trabajando en un entorno totalmente cookie-less y ID-less, con lo cual ya tenemos disponible toda esta solución y todo este catálogo para los dos escenarios, con lo cual, pues bueno, nos permite ahora mismo incluso jugar, si queréis, permitidme la expresión, con las dos soluciones o con los dos outputs a la hora de activar campañas y pues empezar a testar un poco las soluciones contextuales, ¿no? Si me voy, por ejemplo, no sé, a compra de vivienda, por ejemplo, pues la forma de ver los datos sería un poco similar, ¿no? Si me voy aquí, pues lo que tenemos es otra vez una serie de subsegmentos que conforman la categoría pues comprar una vivienda. Y desde gestionar tu patrimonio a cómo todo el papeleo que hay que hacer a la hora de adquirir una propiedad, subvenciones y préstamos que podemos solicitar. Bueno, luego ya obviamente en función de la fase de la compra en la que estemos, pues a lo mejor ya estamos pensando en más temas de diseño, de amueblar, una nueva vivienda, decoración de interiores, incluso contratos de suministros y servicios, en fin, depende un poco dentro del proceso de compra de una vivienda en el que estemos, porque ya sabemos que este proceso es más largo de lo que nos gustaría seguramente. Pues bueno, tenemos una serie de subsegmentos que pueden responder a las necesidades de los consumidores en cada momento. Y lo mismo, tendríamos también la opción de trabajar en vez de cookie base, pues trabajar desde el punto de vista de URLs, atacando estas URLs que tienen contenido relevante o afín a cada uno de los segmentos que estamos trabajando, ¿vale? Siempre tenemos la opción de los scorings cuando hablamos de usuarios, ¿vale? Desde 1 a 4. Y bueno, principalmente esta sería un poco la web o el site que hemos creado para que sea mucho más fácil y mucho más accesible llegar a toda la información y a todo el vertical o bueno, digamos a toda la taxonomía relacionada con Life Stages que hemos creado desde Weborama. Perdón. Sí. Perdón. Bueno, y esto, como os decía, es un poco el resumen de los 16 Life Stages. No voy a entrar obviamente en los 16, pero para que os hagáis un poco una idea de todo lo que hemos desarrollado gracias a esta metodología basada en inteligencia artificial semántica. Y te dejo, Javi. Vale. Bueno, pues una vez que hemos visto in situ lo que es la plataforma website a través de la que trabajamos todos estos life stages, como ha dicho Raquel, esos 16 que tenemos, lo suyo sería, bueno, pues ver ahora qué posibles aplicaciones prácticas tendríamos, ¿no? Decíamos antes en la primera parte de la introducción lo importante que son los life stages para ayudar a construir una estrategia centrada en ese consumidor, ¿no? o en ese usuario. Son estrategias que luego en la práctica tienen, pues eso, diferentes aplicativos, y aquí las hemos resumido pues como en tres bloques o tres grupos, ¿no? El campo de los Consumer Insights pues nos permite categorizar o caracterizar el perfil de los consumidores de una determinada marca o producto en base a esos segmentos que hemos visto. Al final, bueno, no sé, el ser papá, el ir a la universidad, el vender o comprar una casa, buscar un trabajo, decenas de eventos que ocurren a lo largo de la vida de un consumidor y que cambian profundamente ese comportamiento de los usuarios. Antes, bueno, un grupo de edad ya era un indicador fiable, pero hoy en día no es un indicador solo fiable un grupo de edad, ¿no? Hay que anticiparse a esos cambios. La idea es intentar
para las marcas ser capaz de no llegar tarde, por ejemplo, a un proceso de compra de coche o a un proceso de contratación de seguro. Las personas y los usuarios se han convertido en esa parte esencial del marketing personalizados y bueno, deberíamos adaptarnos un poco y personalizar nuestra comunicación en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser capaces de identificarlo, como digo, y estar allí en el momento adecuado. En ese otro aplicativo que podríamos tener, pues podría estar relacionado con el enriquecimiento de esa data, ¿vale? Otra aplicación podría ser enriquecer ese first party data que tiene un cliente en base a estos segmentos life stage, pues con el propósito fundamentalmente de identificar esas alteraciones en esos comportamientos, ¿no? en esos momentos de vida y actuar, por lo tanto, pues en consecuencia. Este enriquecimiento del first party data pues, nos permite ampliar el conocimiento profundo de los usuarios y de ese modo dar un contenido relevante, personalizar al máximo las acciones, las comunicaciones para la marca y eso al final, dándole un valor añadido y siendo relevantes, lo que conseguimos es fidelizarlo. A través de un CMS, por ejemplo, si personalizamos el contenido que se les muestra a un usuario cuando se conectan a la web de esa marca, lo que permitimos y lo que le estamos facilitando es una fidelización, un mayor tiempo de permanencia en la web, mostrarle contenidos interesantes, más páginas vistas. En definitiva, es crear un vínculo y una fidelización con ese usuario. Eso al final revierte en que esas tasas de conversión pues, sean mucho mayores y mucho mejores que si al final ese contenido es café para todos. O sea, si no está personalizado, es más difícil conseguir esa ligazón, ese link con los usuarios, ¿no? Los emails, pues otra vía para poder personalizarlo gracias a la data. Se puede mandar un email masivo a todos con el mismo mensaje, pero no es lo mismo que si personalizas ese contenido y esa comunicación, porque al final revierte fundamentalmente en todos los ratios asociados a una acción de email marketing, como pueden ser pues, la tasa de apertura, la tasa de clic, en fin, el resultado es pues, mucho mayor y mucho mejor, ¿no? Otro aplicativo pues, tiene que ver con el targeting. Gracias a ese conocimiento del consumidor, gracias a esos life stages que hemos visto, pues el targeting nos resulta más fácil para impactar de forma rápida, instantánea, a través de las campañas, pues a individuos en diferentes segmentos o momentos de la vida. Tanto si se trata de una estrategia de performance como de awareness o branding o fidelización, es vital detectar esos momentos vitales y identificarlos sobre todo con esa suficiente antelación para crear un contacto relevante con ese individuo. Esta capacidad de afinar ese targeting, pues obviamente una vez más va a revertir positivamente pues, en elevar esas tasas y esos ratios de conversión que de otro modo, pues lógicamente, pues sería pues, mucho más complicado el conseguirlos, ¿no? Así que bueno, básicamente esto es un poquito contaros los life stage que hemos trabajado desde Webograma con esa metodología de inteligencia artificial semántica y con el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues la idea es que ahora sería abrir un turno de preguntas y respuestas para dudas que os hayan podido surgir, pues bien sobre la metodología o cómo lo podemos hacer y demás. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, sentíos libres para preguntar y bueno, Raquel y yo estamos aquí para daros respuesta. Mira, veo aquí, por ejemplo, ya tenemos una primera pregunta. Nos dicen, mira, nos habéis hablado de 16 momentos de vida o life stage y sus audiencias, pero ¿se podría crear en algún momento, algún momento de vida diferente de esos 16? Nos preguntan. No sé si quieres contestar tú, Raquel, o... Sí. A ver, evidentemente nosotros ya hemos trabajado estos 16 momentos porque son los que, bueno, desde el equipo de Data Science, perdón, han identificado y bueno, son, digamos que podrían cubrir así a priori las necesidades que podemos tener todos, ¿no? Pero evidentemente puede surgir
ya no solo un momento de vida, sino a lo mejor un evento como los que comentaba Javier al principio, ¿no? Pues bueno, ahora pues las Olimpiadas sabemos que son cada 4 años, pero si mañana hay una cumbre sobre el cambio climático, una nueva cumbre sobre el cambio climático, pues evidentemente podríamos crear un nuevo segmento adecuándonos a esta nueva necesidad. Lo ideal en estos casos es la anticipación, es decir, cuanto antes podamos empezar a crear el segmento, independientemente de que luego el evento vaya a tener lugar 3, 4, 5 meses después, pero cuanto antes seamos capaces de crear ese segmento, más lo vamos a poder enriquecer. Pero sí, evidentemente tenemos posibilidad de crear tanto Life Stages como cualquier otro segmento que sea necesario. Sí. Vale. Gracias, Raquel. Mira, tenemos otra pregunta. Nos preguntan, para activar en una campaña esos momentos de vida, ¿qué recomendáis? ¿Hacerlo a través de las cookies o de las URLs que también hemos visto? Los Life Stages ahora mismo están disponibles tanto para cookies como para URLs. Es decir, si quisiésemos basar una campaña en compra de data, o sea, aplicando data basada en cookies, lo podríamos hacer, y si lo queremos hacer buscando aquellas URLs que contienen las palabras que definen nuestro segmento, también. Lo que nos están pidiendo últimamente es combinar las dos. O sea, al final no dejamos mientras sigamos pudiendo trabajar con cookies, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? O sea, si tenemos ya todo el conocimiento para hacerlo, pues, y el expertise, lo podemos seguir haciendo, pero sí que es cierto que nos empiezan a pedir combinar las dos soluciones, pues bueno, pues porque es una manera también de empezar a trabajar el contextual, que es una de las soluciones o las vías de trabajo que vamos a tener en el corto plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nos están pidiendo es combinar las dos, pero podemos hacerlas combinadas o por separado. Nos hacen otra pregunta. ¿Cómo recibís la información del usuario en vuestra DB? Entiendo que se refiere a La base de datos. Sí, al final nosotros lo que tenemos ya es una base de datos ahora mismo, tanto de cookies como de URLs. Si preguntas por usuario, entiendo que estamos hablando más de las cookies, obviamente. Y nosotros ya tenemos la base de datos, digamos, predefinida, creada, ¿no? Pero evidentemente conocemos a ese usuario y somos capaces de identificar, gracias a estos segmentos de Life Stage nuevos, en qué momento de la vida se encuentran cada uno de ellos, siempre teniendo en cuenta el consumo que hacen del contenido de la web. O sea, al final lo que estamos hablando de data comportamental en todos los casos. ¿Vale? Gracias, Raquel. Mira, nos preguntan, ¿podríais explicar más sobre cómo se aplica Life Stage en compra programática? ¿La ejecutáis vosotros la compra o hacéis a través de Trading Decks aparte? ¿Cómo podéis facilitar este servicio a las agencias de medios? Un poco al hilo de lo que comentabas al principio. Pues a ver, tenemos las dos vías de trabajo, los dos servicios, si queréis. Por un lado, somos proveedores de data desde hace mucho tiempo, con lo cual este servicio lo seguimos dando y en este caso la activación sería o correría a cargo del Trading Desk o de la agencia o quien fuera, o tenemos la opción de gestionar ambas cosas, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos también un equipo de activación en la casa y bueno, pues gestionamos el trading de diferentes campañas y de diferentes anunciantes, con lo cual podemos dar ese servicio completo, si queréis, ¿no? Tanto la parte de cookies como para la parte de URLs y activar las campañas con estas dos variables. Vale, más preguntas que nos plantean los espectadores. Estoy interesado en cualificar mi first party data con estos momentos de vida. En la práctica, ¿cómo se haría? A ver, este sería otro tipo de proyecto más, digamos, bueno, vamos a decir si queréis más avanzado, pero no tan relacionado con la parte de activación como tal. Y bueno, pues habría que ver un poco de qué tipo de first party data estamos hablando
pero básicamente habría que analizar un poco y poner, digamos, entender o poder volcar todo ese first party data de alguna manera para poder hacer ese matching entre los usuarios del first party y los intereses o los segmentos que tenemos creados en la base de Life Stages. Evidentemente necesitaríamos hablar un poco más de qué tipo de first party data estamos hablando para ver esas posibilidades. Aquí si me permite, Raquel, aquí efectivamente sería un proyecto más de data services, con más avanzado, y así por simplificarlo mucho, porque sería un proceso más, no más complejo, pero sí más elaborado. Pero fundamentalmente habría que taguear la web del cliente en cuestión para de ese modo ser capaces de categorizar y recoger toda la audiencia que aterriza en la website del anunciante, y una vez que tengamos volcado todos esos datos de todas las diferentes secciones de la first party data del anunciante, pues tendríamos que elaborar luego esos 16 momentos de vida, cómo están reflejados en el contenido que a su vez aparece en esa página web. Como os decía Raquel al principio, nosotros trabajamos con contenidos, con la ciencia de las palabras, de manera que esos 16 life stages responden a una serie de términos, a una serie de contenidos, a una serie de relación entre las palabras que evidencian esos dichos momentos de vida, y tendríamos que ver cómo esos usuarios que previamente hemos recogido populan esos grupos de palabras que de uno u otro modo reflejan ese life stage o ese momento de vida, ¿no? Eso no quiere decir que a lo mejor en toda la base de datos o todo ese first party data que tiene ese cliente esté reflejado 100% en ese momento de vida, porque dependiendo de a qué se dedique el anunciante, cuál es su target, cuál es su cliente potencial, cuál es su actividad, pues a lo mejor en un momento de vida relacionado con la jubilación tiene muy poco volumen, porque los usuarios, el producto y la actividad a la que se dedica no es su target, ¿no? Pero sin embargo otros estarán más populados, tendrán más usuarios que cuando navegan por la página web, los contenidos a los que están expuestos son contenidos que precisamente evidencian ese momento de vida, ¿no? De manera que un poquito sería recoger toda esa first party data, bien sea en la web o bien sea en el CRM, a través de ese matching que hablaba antes Raquel, y luego confrontar esa audiencia ya localizada y ya identificada con esos momentos de vida que no son otra cosa que términos, contenidos asociados a esos eventos, ¿no? Así por simplificarlo un poco, porque realmente es un proceso pues bueno, pues más elaborado, más complejo. También habría que dejar un margen de tiempo para que ser capaces de recoger toda esa data primeramente o en un primer momento, y luego otro margen de tiempo para que con sus hábitos de navegación veamos cómo de casados están con cada uno de esos life stages, ¿no? Otra pregunta que nos plantean por aquí: ¿qué ocurre con las palabras que aparecen en los contenidos que analicéis que tienen varios significados? ¿Las podéis diferenciar? Sí, esto es lo que comentaba, justo lo que comentaba al principio. La inteligencia artificial semántica es una de las ventajas que nos aporta. O sea, al final lo que estamos haciendo es identificar los contextos y diferenciar los contextos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un contenido donde aparece, por ejemplo, la palabra banco, como lo que estamos haciendo es analizar todas las palabras que aparecen alrededor y todas las palabras con las que se relaciona banco, somos capaces de identificar si estamos ante un texto donde se habla de algún tema financiero, o si estamos ante un texto donde se está hablando de banco como en un entorno animal porque sea un banco de peces. Es decir, ese es precisamente el quid de la cuestión y lo importante de estos análisis semánticos. Se trata de, la clave es identificar los contextos, porque estoy completamente de acuerdo en que si no, pues volveríamos un poco al contextual de hace unos cuantos años atrás, ¿no? Entonces, la evolución que nos permite esta inteligencia artificial semántica es justamente eso: identificar los contextos y además identificar otra serie de términos, otra serie de keywords que, siguiendo con el ejemplo de banco, habitualmente aparecen con esta palabra. Es decir, esto nos permite, por un lado, afinar mucho más en términos de
de afinidad, valga la redundancia, pero por otro lado también nos permite alcanzar un reach más alto, ¿no? Un reach mayor. ¿Por qué? Pues porque si nos ceñimos solo a términos o a textos donde aparezca la palabra banco, nuestro alcance será X, pero si somos capaces de identificar otra serie de términos que habitualmente aparecen con banco y por tanto podemos buscar otra serie de textos donde aparezcan estos segundos grupo de palabras, pues nuestro alcance ya será X más Y, ¿no? Es decir, al final lo que estamos haciendo es ampliar toda esa cobertura que podríamos alcanzar. Esto es un poco lo que o sea, es importante hacer hincapié en esto del contexto, por el ejemplo que ponía un poco Raquel de banco de peces o banco mobiliario o entidad financiera, y también es importante saber que podemos en un momento dado, a la hora de llevarlo a la activación, poder incluso discriminar una serie de términos que en un momento dado no nos convengan como marca estar asociados a ellos. Quizá porque en un momento dado nos perjudiquen o directamente no porque nos perjudiquen, sino porque no queramos asociarnos con ese territorio, ¿no? Eso también podríamos hacerlo a través de las plataformas que tenemos basadas en cookies o basadas en URLs, esa exclusión de determinados términos o textos y URLs, por lo tanto, en los que están esos textos, en los que no queremos asociarnos con ese término porque no casa en ese momento con la estrategia de la compañía, ¿no? Otra pregunta que nos plantean es ¿qué acciones, campañas lleváis a cabo para identificar esos life stages? Aquí es un poco justo al revés, es decir, no es que hagamos las campañas para identificar los life stages, sino que enriquecemos las campañas con data definida como un life stage, ¿no? Es decir, dependiendo de las campañas y los anunciantes a los que nos enfrentemos, lo que nos piden es apuntar esas campañas, esas acciones a esos usuarios / URLs que pertenecen al life stage que nos interesa. O sea, si soy una marca de pañales, pues a lo mejor me interesa identificar o atacar esos usuarios o apuntar a esos usuarios o URLs que están en el momento de vida de tener un primer hijo o tener un hijo, vaya. Entonces, no es tanto qué acciones nos ayudan a identificar los life stages, sino cómo utilizamos esos life stages previamente definidos en las campañas de programática o de activación. Perdón, que estaba silenciado. Decía que de momento no tenemos ahora más preguntas. De todas maneras, si os surgen algunas preguntas, podéis contactar con nosotros, que tenéis ahí nuestros datos, y nosotros encantados de solucionárosla, porque ahora probablemente conforme vayan pasando los minutos y vayáis un poco madurando todo lo que hemos comentado, pues quizás surjan en ese momento más dudas. Como digo, ahí tenéis los datos de Raquel y los míos para poder contactar con nosotros, y nosotros encantados. Así que, bueno, pues por ir cerrando un poquito, lo que hemos visto ha sido momentos de vida, cómo podemos identificar momentos de vida o life stage que llamamos nosotros a través de la semántica contextual, a través de esa inteligencia artificial semántica aplicada a los textos, y cómo luego podemos poner en práctica o sacarle jugo, vamos a decirlo así, a estos momentos de vida. Al final, los que trabajamos con datos tenemos claro que los datos no son solo eso, no son números, Excel, listados, bolsas de cookies o archivos planos. Al final, detrás de todos esos datos lo que hay son usuarios, hay personas, y los datos al final cuentan historias. Y estos life stage básicamente lo que hacen es dotar de sentido a esos datos. De hecho, esos datos son, los life stages es una traducción de esos datos en historias, y esas historias son las que nos permiten luego generar estrategias y poder llegar a los usuarios. Al final, los usuarios, son personas, y en la vida de una persona, una vida son muchas vidas. Y eso es lo que hemos tratado de identificar con los life stage y lo que hemos tratado de contaros aquí en estos breves minutos. Así que, bueno, pues sin más, despedirnos de todos vosotros, daros las gracias por haber asistido y haber estado conectado con nosotros. Y lo dicho, cualquier duda, pues encantados de ponernos en contacto con vosotros y solucionarla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.